Así es, Violeta, pues si te parece, vamos le dando entrada ya a la mesa política, que hoy ya nos retrasamos 15 minutos, pero bueno, pues ya se estarán incorporando en estos momentos nuestra querida Jesús Cervantes desde la calurosa Mexicali, Baja California. También se estará incorporando Héctor Javier Sánchez, el doctor Héctor Javier Sánchez, desde las montañas del sureste mexicano, o quién sabe dónde anda, y luego anda en Tailandia, o en Ecuador, o en Cuba, o quién sabe luego En dónde anda, Singapur, ¿no? en Singapur, quién sabe dónde. Y Alejandro, ahí está también ya Alejandro Saldaña, que debe estar también desde Los Ángeles transmitiendo después de ver un partido de béisbol de Urias. Me imagino que pues desde ahí nos estará enlazando con nosotros y tomando, mira, un buen cafecito. Bueno, no sé si puede tomar ya café o no, pero la taza es así que lo vale. Pues ahí todo sabe rico en ese tipo de tazas. Mira nada más. Ahí está, y café coatepecano. Y café de Coatepec, újale, no, pues ni se Mejor café diga. del mundo. Y Jechucha Cervantes ahí conectándose, se ve que sigue la calor recio. Dice que no nos escucha. Ah, que no nos escucha. A ver, ¿tienes audífonos puestos? Pues tal vez sugiérele, Cristian, si tiene audífonos, si no está escuchando los audífonos, que desconecte los audífonos, no sé qué otra cosa se les ocurra. Por lo pronto, salir y Héctor, entrar. Javier y Alejandro, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Un abrazo muy grande, ¿eh? Buenos días, días, queridos. Igualmente, Violeta, Ernesto, Héctor, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. ¿Dónde andas ahora, Héctor? Ahorita estamos por Puebla. Te digo, no para este hombre, no paras. Ya van a empezar la temporada de chiles en nogada, Héctor. Ya empezó, ¿eh? Ya empezó. Aprovecha. Espero al rato ir allá a la capital y ahí tomarme un desayuno en el centro. Órale. Más bien. Hola. Órale. Pues un buen mole, Héctor. Ya escuchamos a Jechucha. Hola, ya. Es que no escuchaba nada. Buenos días. Buenos días, Jesús. ¿Cómo estás? Qué bueno que no escuchabas, Jesús. Mi querida Jesusa, se ve que sigue la calor recio por allá, ¿va? Oh, sí, sigue todavía. Bueno, ayer 48 y todo lo que resta del fin de semana, 48 se va a quedar. Uf. Pues sí, está heavy el calorcito. Pues si les parece, jóvenes y jóvenes, vamos entrando en materia. Pues estaba ahorita precisamente para ir metiendo los temas, estábamos hablando, Violeta y yo, pues de la economía en el país, el manejo de la economía, y estábamos leyendo también un hilo de tweets de Gerardo Esquivel, el subgobernador del Banco de México, pues anunciando de cosas que vienen en materia informativa, también en datos que vienen del Coneval, pero el INEGI publicó la encuesta de ingresos y gastos en los hogares. Y bueno, Héctor Javier, pues proponías precisamente este tema porque hay mucha materia donde cortar. Ahí, ¿cuál es tu balance sobre eso? Sí, que tenemos buenas noticias, pero también tenemos muchos pendientes, ¿no? Yo creo que la principal noticia es que hay un aumento en los ingresos de la población del 11%, sobre todo de la población más pobre, ¿no? Que eso, digamos, ya, pues por supuesto es una palomita que habría que ponerla y ahora sí que remarcarla, pero también las grandes diferencias que tenemos en el país siguen siendo pues muy, muy preocupantes, ¿no? Por ejemplo, tenemos el caso del sexo, los hombres siguen ganando mucho más que las mujeres. El INEGI da cifras a nivel trimestral. Entonces, por ejemplo, en los hogares en los hombres, el ingreso trimestral es de 29,285 y en las mujeres de 19,081, es decir, más de 10,000 pesos de diferencia. Pero donde nos encontramos más diferencias abismales es en las cuestiones socioeconómicas, ¿no? Por ejemplo, si estamos hablando de un ingreso promedio de 63,695 trimestrales, en los hogares indígenas, donde hay gente que se autoescribe como indígena y que
y o habla alguna lengua indígena es de 18,428. Pero si solamente tomamos en cuenta las personas hablantes de un idioma originario, esta cifra se reduce a 13,708. Nada más vean ustedes la comparación que hay entre uno y otro, es totalmente abismal. Y si lo vemos por deciles, es decir, si clasificamos a la población en 10 categorías, digamos, de los más pobres a los más ricos, la categoría de los más ricos más o menos tienen un promedio de ingresos de 200,696 pesos, y en los más pobres apenas de 13,411. Es decir, todavía tenemos cifras muy preocupantes, a pesar de que es cierto, la desigualdad viene disminuyendo, no como uno quisiera, pero entonces aquí, digamos, no habría que cantar victoria, sino que pues verlo como que algo que sí se puede hacer, que sí está haciendo, y que habría que redoblar esfuerzos para que estas brechas sigan disminuyendo, porque al final de cuentas, pues vemos que a nivel porcentual, digamos, del Producto Interno Bruto que se tiene aquí en el país, pues la clase más rica se lleva más o menos una tercera parte, un poquito más de la tercera parte, y la clase más pobre apenas llega al 2%. Es decir, ahí vamos, pero falta muchísimo, ¿no? Entonces, pues por eso digo buenas y malas, pero por lo menos pudiéramos decir que son datos alentadores y que nos hacen prever, digamos, en una mirada optimista, que podemos alcanzar, digamos, a reducir más y más las desigualdades tan, pues, lacerantes que tenemos aquí en México. Sería mi primer comentario. Gracias, Héctor. Pues en el mismo sentido, Ale, ayer presentamos también esta parte de la encuesta nacional de ingreso-gasto de los hogares, que decíamos que se presenta cada 2 años, y yo estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho Alejandro. ¿Cuál sería tu valoración de que hay avances muy importantes, pero también hay pendientes muy fuertes? Pues mira, yo creo que el tema, la manera en que habría que plantearlo es preguntarnos, y es un poco lo que hace Héctor Javier, ¿no? Preguntarnos si estos datos y estas mejoras que ahí están, son evidentes, ¿no? Son suficientes para modificar una estructura económica profundamente desigual. Porque tengo la impresión de que estos datos en una escala de tiempo, digamos, de 10, 15, 20 años, pudieran seguirse manifestando positivamente, es decir, mayores ingresos de las familias más pobres, etcétera. Pero estructuralmente poco cambiaría, digamos, los grados de desigualdad que hay, ¿no? Ahorita que presentaron estos hilos de tweets, estos tweets de Gerardo Esquivel, también la doctora Graciela Márquez Colín, presidenta de INEGI, presentó también una serie de tweets con información importante. Y bueno, y qué mejor que ella, ¿no? Que es la que estuvo al frente de la encuesta y conoce todas las metodologías y demás. No voy a referirme todo porque son varios tweets, ¿no? Pero sí hay 2 o 3 datos que vale la pena señalar, que ella misma los señala, ¿no? Y solamente voy a mencionar 2, ¿no? Dice, la encuesta, abrevio nada más lo digo así, también permite conocer la distribución de los ingresos en el país. En 2022, los hogares con ingresos más bajos, ubicados en el primer decil, percibieron 15 veces menos que los hogares del último decil. Eso estamos hablando de desigualdad. Es decir, puede ser que los hogares más pobres del último decil tengan un incremento, pero si al mismo tiempo los deciles de los últimos niveles, el decil 10, por ejemplo, tiene un incremento que además es más grande que los incrementos de los más pobres, la brecha se amplía. Es decir, no solamente hay una tendencia a disminuir la pobreza, sino puede haber un incremento en los hogares, en los ingresos de los hogares más pobres, pero si también lo hay en los ingresos de los hogares más ricos y el de los más ricos es mayor, pues entonces en lugar de que se está abatiendo la pobreza, lo que está sucediendo es que se está incrementando la desigualdad, la brecha, aunque en términos, digamos, de datos duros numéricos, tengan más ingresos los hogares pobres. Ese es un dato que me parece es muy importante, ¿no? Y otro que ya mencionaba también Héctor Javier, ¿no? Que es la brecha en materia de género, etnia, discapacidad y región. Y sí, en efecto, la brecha, por ejemplo, en el caso de género,
el ingreso trimestral para las mujeres fue de 19,081 pesos, en tanto que para los hombres fue de 29,285. En otras palabras, estamos hablando de que a pesar de los datos positivos, a pesar de del buen comportamiento, digamos, no solamente de los programas sociales, porque ese es otro dato interesante, estos incrementos en los ingresos de los hogares se deben fundamentalmente al trabajo. En segundo lugar, sí, a los apoyos de los programas sociales, ¿no? Pero sobre todo al trabajo. Pero cuando vemos este dato del ingreso menor de las mujeres, un ingreso 35% menor al de los hombres, pues estamos nuevamente diciendo que todos los indicadores positivos no son suficientes. Incluso habría que ponernos a reflexionar si esa es la vía para que se abatan los niveles de desigualdad. En este caso, por ejemplo, entre mujeres y hombres. Porque, insisto, puede darse la situación de que los ingresos vayan aumentando, que haya menor número de pobres, pero si al mismo tiempo están incrementándose los ingresos de los deciles más ricos y de los hombres, pues entonces lo único que está pasando es que las brechas de desigualdad se siguen reproduciendo e incluso se van ampliando. Entonces eso me parece que es motivo de una reflexión de redireccionamiento, de redirigir la propia política social, que de alguna manera lo deja ver también Gerardo Esquivel en sus comentarios, ¿no? Quizás habría que pensar en la universalización con focalización. Esto me parece que es muy interesante. Recordemos, y bueno, hablar de focalización, de pronto pareciera que está cargado por el estigma del neoliberalismo, porque buena parte de la política social en los sexenios anteriores, los llamados periodo neoliberal, estuvo basado en la focalización. En gran medida fueron una política social condicionada a cumplir con una serie de requisitos, ¿no? No solamente de ingresos, sino de participación y muchas cosas. Entonces, es hacer esta propuesta de universalización con focalización, me parece que vale mucho la pena analizarla, meditarla, etcétera, y no incurrir, creo yo, en este error de que pensar que un programa que focaliza es necesaria y por obligación neoliberal. Los datos así nos lo hacen ver y pues la idea es sí, avanzar en esto. Perdón, aquí hay pleito en casa de perros. Bueno, termino mi comentario. Carlina, quieta. Falta Cookie ahí. No. Resulta que hay otro perro recogido de la calle. No me digas, qué barbaridad. Yo no quiero entrar en el tema, pero resulta que esas dos como que todavía no la aceptan muy bien. Perdón, ya termino mi comentario. Es que hay diferencias entre un perro de la calle y el de la casa. También yo creo que ellos se sienten más fifís que el pobre perrito de la calle. Todos son de la calle. Todos los recogieron, sí, Jesús. Nosotros ya están acostumbrados. Ya están acostumbrados al buen comer y al buen vivir. Ya fueron desculturizados de la pobreza. Bueno, la cosa es que el pobre Alejandro ya lo veo ahí todo vuelto loco con tanto perro ahí. Sí, déjenme, Jesús, antes de darte la palabra, leer algunos de los comentarios de la gente de la audiencia que amablemente nos hace, porque también es interesante. Dice, por ejemplo, Margarita Cervantes, es una tasa altísima, pero al parecer esta transformación no es contundente ni consciente del crecimiento que requiere México. Yo voté por esta transformación y estoy muy desilusionada. Bernal Manzanilla dice, Rompevieto dice, ¿cómo influyen las ayudas económicas en esas cifras? ¿Puede socializarse la riqueza a través de esquemas que favorezcan la producción local y no gasto? Ledesma ya quita la cara de enojo, dice Carlos Patricio Milano. Pues quién sabe en qué momento me agarró. Nora Brie, pregunto, ¿y eso no habría que cruzarlo con el aumento del costo de la vida o ya está contemplado? Claudia de Lara, yo mal pensada, pero pregunto, ¿es posible que estos datos se están presentando con el propósito de hacer propaganda electoral? No, son fechas ya que están puestas. Sí, son fechas fijas, mi querida Claudia. Cada 2 años sale. Víctor García Mata González,
No hay quien pueda con la inflación y el costo de la canasta básica. Carmina Hernández Covarrubias, ¿qué es deciles? Ayer lo platicábamos también. Claudia Aurora Velázquez Díaz, es bueno conocer noticias económicas alentadoras porque los mexicanos estábamos acostumbrados a devaluación, inflación y malos datos. Y Carmina Hernández Covarrubias, pues seguramente Violeta lo explicará mejor que yo, pero pues en los ingresos por casa, por hogar, y los ingresos que tiene cada miembro de la familia. Violeta. Sí, un decil se utiliza, aquí lo estoy incluso retomando del INEGI, para definir sectores socioeconómicos según el nivel de ingreso de cada uno de los hogares. O sea, es decir, el decil 1 es el que recibe menos ingresos, es el sector de hogares que recibe menos ingresos, en este caso como está presentada la información, y el decil 10 es el que recibe el mayor número de ingresos. Pero bueno, aquí le toca a Susa, porque hay varias cosas que yo quisiera comentar de lo que dijo Alejandro. Nada más un comentario rapidísimo, datos. Violeta. Que el concepto de decil viene por este agrupamiento por cada 10, digamos, ¿no? Si me dejan hablar así es un tantito. agrupamiento de la totalidad por grupos de 10, de ahí se llama deciles y se distribuye de acuerdo a los ingresos. Sí, Puede nada más, haber perdón, quintiles también. perdón. Sí. Los deciles, efectivamente, Alejandro, son de 10, pero tú puedes distribuir a la población en las partes que quieras. Claro. Por ejemplo, las puedes dividir en 100 partes y ahí hablas de percentiles. Las puedes dividir en 4 partes y ahí hablas de cuartiles. Entonces, digamos, es una distribución. Si uno tiene, por ejemplo, 100 datos y lo quiere dividir en 4, bueno, pues va a ser 25, 50, 75 y 100. Si lo quiere dividir en 10 partes iguales, me refiero al tamaño de población o de la característica que se busque, entonces son deciles. Entonces es un juego, digamos, que se utiliza para ver cómo lo quiere uno analizar, ¿no? Independientemente de lo que estés estudiando. Profe, ¿esto va a venir en el examen? Sí. Oiga, profe, pero por lo general, déjenme comentar algo. Por lo general se hace en quintiles o en deciles, o se utiliza el índice de Gini, como que son las tres. También. Son las metodologías o las formas de segmentar a la población más comunes. Y bueno, por aquí ejemplo, INEGI, sí, perdón. No. Aquí INEGI está utilizando en esta publicación, divide a la población en 10 segmentos, Sí. pero hay en otras publicaciones de INEGI que utiliza los quintiles también. Sí. Pues, Y lo van a ver también en dice Carmina Hernández Covarrubias que no le entendió a nadie. Así que a ver. Bueno, pues ya entonces, ya no es cuestión nuestra. Dice que la explicación de Héctor Javier es la que más bonito se oye y es la que menos le entendió. Es dividir a la población en 10 segmentos de acuerdo al nivel de ingresos. Bueno, Jesús Cervantes, tiene usted la palabra. A ver, pues está muy bien todo esto de la encuesta, se hace cada 2 años, ya está establecido, y es cómo se ve la diferencia. Es cierto, hay una gran diferencia entre los que ganan más y los que ganan menos. Siempre los que ganan más en este país son un pequeño grupo de personas y los que ganan menos son la mayoría de la población. Eso es lo que te dice la encuesta. Los que ganan menos son un chingo. Los que ganan más son bien poquitos. Eso es lo que te está diciendo la encuesta, ¿no? Ok. Esa es la mejor síntesis, querida. Ahora, sí, hay otra parte, y lo decía Alejandro. ¿Cómo influye en esta, que habría que establecerlo en esta encuesta, cómo influye para poder establecer esta encuesta o estos quienes ganan más y cómo ha venido disminuyendo los que ganan menos, ¿no? Habría que sumarle los programas sociales. Vámonos a la parte del diario. Y lo dijo ayer Andrés Manuel, dice, pues sí, los economistas tienen doctorados, tienen esto, pero yo me baso en que la economía va bien cuando voy al pueblo y veo que la gente
le está yendo bien, o cuando le hablo al dueño de Chedraui y le digo cómo le está yendo y me dice bien. Eso significa que la gente está yendo a comprar. Y efectivamente, yo lo veo en lo diario, ¿no? Por ejemplo, en la casa de mis tíos, 2 personas, adultos mayores de 80 y tantos años, que reciben, que no tienen pensión de otro tipo y lo único que reciben es lo que le da el programa social de Andrés Manuel López Obrador, que son 4,800 pesos bimestrales, ¿sí? Son 2 personas y con ese dinero es con lo que van a comprar al supermercado, ¿sí? Entonces, y lo sé yo porque yo los llevo, utilizan su tarjeta bienestar, con eso pagan y generalmente para una semana gastan de alimento que serían frutas, verduras y proteína, ¿sí? Que deben de comer porque son personas adultas, mayores, son como niños, pues. Ellos gastan un promedio de 700 a 800 pesos por semana. Quiere decir que lo que recibe con uno de ellos, lo que recibe, les alcanza para los 2 durante los 2 meses, ¿sí? Que reciben el apoyo para adultos mayores. Y los otros 4,800, que también lo sé, porque yo se los distribuyo, es para comprar el medicamento que no encuentran en el IMSS, ¿sí? Entonces, ellos que no tenían un ingreso, por ejemplo, yo les daba mis tarjetas de comida cuando yo trabajaba en la universidad y cuando trabajaba en proceso, y con eso ellos pagaban su alimento, ¿ok? Ahora yo ya no trabajo, ya no les doy esas tarjetas de despensa, pero lo pagan con los programas sociales y la otra parte que corresponde al otro personaje, porque son 2, hombre y mujer, es para comprar el medicamento que no se encuentra en el IMSS. La mayoría del medicamento está en el IMSS, pero los más caros, que son para personas adultas como ellos, que son para la cabeza, que vale 1,500 una caja, que te dura un mes, ¿sí? En el caso de él, se compra con eso. Entonces, cuando Andrés Manuel dice, vamos bien, es porque está viendo esto justamente. Entonces el dinero está rotando. El gobierno agarra de los impuestos, lo distribuye a la población, adultos mayores, nada más estoy hablando de esto, pero por supuesto habría que sumar el dinero de las becas, del resto de los programas sociales. Es un dinero que se está redistribuyendo. Entonces, en la encuesta de ingreso-gasto habría que ver cuánto no es el salario, sino el dinero que llega de los programas. Lo que sí es cierto es que el dinero está circulando. ¿Qué genera que el dinero esté circulando? Que las empresas, supermercados, estén vendiendo y estén bien. Pero ojo, eso no quita que tenemos una inflación, ¿sí? Si antes estas 2 personas, adultos mayores, gastaban 500 pesos en la semana para su despensa, después gastaban 550, a la siguiente semana 600, a la siguiente 650. ¿Por qué? Porque hay una inflación que aunque sí está bajando, sí les está pegando. Entonces, yo esta encuesta la vería con muchísimo cuidado porque no sé, no tengo la certeza de si ahí se incluye el dinero de los programas sociales. Y finalmente, lo que dice Alejandro de focalizar, yo estoy totalmente de acuerdo. Santiago Levy fue, creo, el autor de la focalización. Decía que los pobres que generaba el gobierno los levantaba la Sedesol siendo como una especie de Cruz Roja. Eso decía Santiago Levy allá por la época de Cedillo, creo.
¿no? Que en eso consistían los programas sociales. Pero a ver, en el caso de los adultos mayores, hay gente adulta mayor que no la necesita si estamos hablando económicamente, porque es universal, porque tiene los ingresos suficientes, porque tiene otras pensiones, porque tiene familia que tiene otros ingresos, hijos, etcétera. Pero ojo, también el tema de de lo que se da a los adultos mayores no nada más tiene que ver con un asunto de dinero, tiene que ver con un asunto de dignidad del adulto mayor. Yo ya no le estoy pidiendo dinero a mi hija, a mi hijo, ya no me lo están condicionando. Yo tengo mi ingreso, soy una persona que vale, soy una persona que tiene, soy una persona que soy tomada en cuenta por el ente llamado gobierno, que tiene su obligación de atender mis necesidades porque soy una persona que le di al país durante determinado tiempo. Entonces, tiene dos vertientes muy hábilmente por parte de Andrés Manuel del tema del recurso para los adultos mayores. Entonces, con eso cerraría que habría que estar viendo si esta encuesta de ingreso-gasto tiene incluidos los programas sociales, y sí estoy de acuerdo por una parte en la focalización, pero por la otra parte dejaría de tener en cuenta esta dignidad que les levanta a los adultos mayores cuando reciben el recurso para ser tomados en cuenta. Dice la audiencia, Jechucha para presidenta. Que se Jesús vayan para todas las presidente. corcholatas, que se vayan Xochitl, que se vaya Xochitl, que se vaya todas y todos, y Jechucha para presidenta. Así Bueno. es, ella lo explicó muy bien. ¿Cuántos son? Como decían los zapatistas cuando les preguntaron, ¿cómo cuántos son? Pues somos un chingo. Así es que gracias, Jesús, por decirnos esto. Y pues sí, yo coincido con todo lo que ustedes han dicho. Ahorita Jesús decía cuánto de esto ingreso viene, por ejemplo, de programas sociales, y ayer presentábamos esta gráfica, ¿no? De que la retomamos del INEGI. El 65.7%, como ya lo decía ahorita Alejandro, viene de ingresos del trabajo, el 17.2% donde entran los programas sociales, pero no solo los programas sociales, son de transferencias, Jesús. Entonces, esta estadística pues es importante, y bueno, el 11.8% es de estimaciones de alquiler y el resto de renta de la propiedad. Pero bueno, hay algo que yo quería preguntarle a Héctor a partir de esta, también algo que ya comentaba Alejandro, muy interesante y que bueno, podemos discutirlo aquí. Por ejemplo, la desigualdad permanece, ayer veíamos, ¿no? Y no solamente está la desigualdad económica, de género, entre lo urbano y lo rural, entre indígenas y no indígenas, entre personas que estudian y no estudian, y muchas otras desigualdades que se ven aquí. Sin embargo, vemos avances, como decíamos ayer, también muy, muy importantes, y uno es esta parte de la concentración del ingreso. Y bueno, ahorita decía Alejandro, el decil número 10 recibe 15 veces más ingresos que el decil número 1, pero bueno, en el 2016 el decil número 10 recibía 21 veces más que el decil número 1. Entonces, bueno, ahí sí hubo una transformación y sí hubo una disminución en términos de ingreso promedio también en el decil 1 y el 10. En sí, el único decil que no creció, por el contrario, disminuyó sus ingresos, es el decil 10, y disminuyó de una manera importante, y el decil que más creció en términos de ingresos fue el 1. Entonces, ¿cuál sería tu valoración? Y a lo mejor después, si nos da la vida, pasamos a esto que decía Jesús también, que hubo un crecimiento también del 100% de los beneficios provenientes de programas sociales. También eso es algo para mí impresionante, del 2018 al 2022. Y verlo, compararlo con Peña Nieto, pues también resalta. Héctor. Sí, qué bueno que estamos discutiendo todo este tipo de cosas que son súper importantes. Yo me quedaría también con el dato que lo metí hace rato, de la reducción de la pobreza, ¿no? Que pobreza, digamos, en términos generales, y pobreza extrema, donde hubo una reducción más o menos del 5% de cada uno de estos grupos, ¿no? Lo cual ya por sí mismo es un dato súper importante, ¿no? Recordemos que aquellos programas sociales que tenía Enrique Peña Nieto, que los estuvo enarbolando ahí Rosario Robles, que no solo no disminuyó la pobreza, sino que aumentó 2%.
Me acuerdo perfectamente que fue un hiperescándalo que hubo, porque ni con todo el dinero que metieron, por cierto, para programas, para, pues ahora sí que las mujeres, y subrayo, las mujeres pudieran, pues ahora sí que elaborar pastelitos, etcétera, para hacernos más diabéticos, pues no funcionaron para nada, ¿no? Y la cuestión que tiene que ver con la disminución de la desigualdad entre unos y otros, yo lo tomaría con cuidado. De entrada, qué bueno, pero también no hay que olvidarnos que mucho de este decil 10 no necesariamente tiene su dinero aquí en México. Recordemos que siempre hay una continua salida de capitales, obviamente a paraísos fiscales en donde estos aspectos no se declaran, y esto pudiera estar sesgándonos un poco la información. Esperemos que no lo sea. Por eso insisto, sí es importante el dato de hacia abajo, ¿no? Ahora, también habría que comparar cómo ha sido la inflación de 2016, 2018, 2020, 2022 con respecto al crecimiento de los ingresos. Eso también nos daría un parámetro. Yo no lo he hecho hasta el momento. Me parece que hay que echarse un buen clavado en estas cifras, y eso también puede darnos qué tanto está pegando esto. Además, recordamos, en México sí está bajando la inflación, y la inflación es un problema mundial. Bueno, ya sabemos, COVID-19, toda la guerra de Ucrania, etcétera, etcétera, ¿no? Dos datos que a mí me parecen también muy importantes que habría que tenerlos en el radar. Por un lado, ya casi le pegamos a los 129 millones de habitantes, que cada vez somos una población más urbanizada, estamos ya en el 75%. Habría que ver las cifras cuando estábamos hace algunos años, la distribución urbano-rural. Y la otra cuestión que de alguna forma ya lo tocaba Jesús, es la cuestión que tiene que ver con los adultos mayores. Somos cada vez más una población envejecida, una población que tiene menor proporción de hijos pequeños. De hecho, pues cada vez más vamos a, en este crecimiento que tenemos, nos vamos a acercar a la punta del iceberg, para de ahí empezar el declive de la población mexicana, en donde la población de 65 y más años de edad cada vez va a tener más peso. Ahorita creo que somos por el 9% los que estamos en este grupo etario, y que pues les hemos dado prácticamente nada, ¿no? Está este programa que, por ejemplo, Gustavo Leal dice que es mal llamado pensión de adultos mayores, que tendría que verse como un apoyo a los adultos mayores, porque obviamente, como bien lo comenta Jesús, no alcanza para satisfacer todas las necesidades, si bien es cierto que sí cubre algunas, pero habría que ver cómo se le ayuda, digamos, de esta forma, porque cada vez hay menos población económicamente activa que va a poder apoyar a los de arriba y a los de abajo. Y un dato que también es muy interesante: si hace algunos años hablamos de un promedio de habitantes por vivienda de 5.1, 5.2, digamos hasta 6, ahorita estamos en 3.4, lo cual quiere decir que vamos reduciendo la pirámide, y en esa reducción de pirámide hay que ir viendo cómo apoyamos a los de arriba, pero también cómo apoyamos a la población joven, que no se les está dando pues prácticamente nada, ¿no? Y ahorita prácticamente la mayoría de los empleos son con pocas prestaciones, los metieron en las AFORES, que ahí necesitas determinado número de semanas para poder tener una pensión digna, si es que cubres estas semanas. Y bueno, pues estas cosas, por eso decía también hace rato, son buenas y malas, porque no solo hay que verlo en un presente. Recordemos que esta encuesta, también estábamos emitiendo ese dato, 2020 fue en plena época de COVID, que ahí pues esto nos distorsiona muchísimas cosas, ¿no? Entonces, qué bueno que sean estos datos, y ojalá aquí en Momentum o en otro espacio de rompimiento vayamos analizando estas cifras, que creo que darían mucho para lo que es la política pública. No, y ahorita que vienen también los datos del Coneval, creo que valdría la pena hacer precisamente después de que salgan pues varias mesas, Héctor Javier, para abordar el tema. Dice también Guadalupe Cruz: a mi esposo le dan en el ISSSTE un medicamento de patente que en el mercado cuesta 2,000 pesos y se lo surten cada mes. Hay ocasiones que escasea, pero últimamente no ha faltado. Es un alivio, ¿no? Dice Teresa Camas: en el gobierno de la 4T, incluso el próximo presidente seguirá manejando los programas sociales de bienestar como contención social, en lugar de atacar de raíz el problema estructural de la desigualdad. Dice Marco Sánchez que un adulto gaste parte de la pensión del gobierno en medicamentos no es bueno, ya que eso debería estar cubierto por otro lado en el tema de salud. Dice Rosario Guzmán, Lenor Abrié a Rosario Guzmán: son apoyos universales, más allá si la necesitan o no, es un derecho. La MULIX, y ese crecimiento es solo en las personas con empleo formal o no, pregunta.
Márgara Cervantes, Jesús, sí debes postularte, urge coherencia y resultados. La Mulix dice, habemos muchos que no entramos en ningún programa social ni en el empleo formal. Ese es también otro dato interesante. Teresa Camas, se necesitaría una verdadera reforma fiscal. Ese es otro tema para atacar el problema estructural de raíz, para disminuir la desigualdad social y la pobreza, los programas sociales asistencialistas no es la solución. Patricia Díaz Arista, una pensión de adulto mayor le sirve para alimentarse, pero lo otro es pago de renta y servicios y no es suficiente para tener una vida digna, porque si rentas ya no te alcanza el medicamento. Y hay algo que también preguntaba Dani A. ¿Alguien sabe cuánto es el presupuesto que se asigna a las pensiones y becas de AMLO? Es bien poquito, dice Dani A. Si quieren responder a alguno de los planteamientos o complementar, si no, para pasar al siguiente tema, mi querido Alejandro. Pues muy rápido, esta última parte no entendí muy bien, pero lo que es cierto, y complementado con lo que comentaba Héctor Javier, es que esta dinámica poblacional, pues lo que va a suceder ya no muy tarde, pues más bien en muy corto tiempo, es que los recursos públicos para pensiones, becas, etcétera, crezcan, pero no al mismo, en la misma proporción y en la misma dinámica que la capacidad productiva del país. Entonces, para pagar esto no hay más que de dos, o bien endeudamiento, o vía una reforma fiscal progresiva. No hay más. Bueno, evidentemente, la actividad económica, el aceleramiento de la actividad económica, vía exportaciones, vía consumo, etcétera, es una fuente muy importante, sin duda, ¿no? Pero la otra es que si no hay una reforma fiscal progresiva, es decir, que paguen más quienes más dinero reciben, quienes más ingresos tienen, pues en algún momento esta estructura piramidal que menciona Héctor Javier de incremento de la población de adultos mayores, disminución de la capacidad productiva, no de la capacidad productiva, sino del número de personas jóvenes que sostienen, digamos, la estructura económica, pues va a ser un choque de trenes en algún momento. Entonces, creo que el tema de la reforma fiscal progresiva es uno de los grandes pendientes. Hasta el momento, la administración de López Obrador se ha negado contundentemente, diciendo con el argumento que habría que analizarlo en detalle, que simplemente con acabar la corrupción alcanza para pagar esto. Vamos a darlo por hecho. Sí, ok, alcanza ahorita, pero a futuro no va a haber dinero que alcance si no hay una reestructuración de toda la estructura fiscal del país. Sí, a mí si me dejas complementar lo del gasto en salud, hay dos parámetros que tendríamos que medir en el gasto en salud. Tiene toda la razón la persona que hizo favor de hacer el comentario. Se supone que en la encuesta se dice que el 3.4% de los ingresos se gastan en salud. A mí se me hace sinceramente muy poco, ¿no? Pero bueno, el indicador con el cual pudiéramos analizar cómo se maneja la salud en un país es cuánto del Producto Interno Bruto se dedica en salud. Más o menos nosotros andamos entre el 5 y el 6%. Eso es muy bajo, pero es bajo no solo en este gobierno, sino en gobiernos anteriores. Aquí recordemos que ha habido incluso artículos escritos de Julio Frenk, que es el paradigma de la mercantilización de la salud, en donde reconocían ellos lo que es el famoso gasto de bolsillo y el gasto catastrófico. El gasto de bolsillo es de ese Producto Interno Bruto que les hablaba yo, que más o menos andamos como por el 5 o 6%, cuánto de ese gasto lo aportamos nosotros como población y cuánto lo aporta el gobierno. Y ahí estamos muy bajos en términos gubernamentales y muy altos en términos de nosotros. Prácticamente 45% de este gasto sale de nuestro bolsillo cuando vamos a una farmacia o pagamos a un médico privado. Y el gasto catastrófico es aquellos gastos cuando tenemos que, pues ahora sí que deshacernos de bienes de nosotros, por ejemplo, vender la casa, vender el coche, perder trabajos, etcétera, que representan más, algunos lo ubican en el 20% y otros en el 30%, y nosotros efectivamente seguimos muy altos. Esperemos que ahora con esta nueva política que están haciendo
de haber desaparecido el INSABI, el Seguro Popular, y concentrar todo lo que tiene que ver con la salud pública de la población que no está asegurada y que la están, digamos, metiendo en el IMSS y Bienestar, pues resuelvan estas carencias, le metan mucho más dinero a toda la infraestructura que se necesita, que venimos arrastrando desde hace muchísimas décadas, y que de alguna forma, pues esto ya cambie el panorama para aquellas personas que desafortunadamente no tienen cubiertos sus gastos en salud ni por el sector público ni por el sector privado. Gracias, Héctor. Jesús, si tú quieres complementar algo, nada más comentar y sobre esto, a ver si tú puedes también abundar, querida Jesús. Esta parte que decía Alejandro, que también me parece muy importante, de lo que se ha hecho y no se ha hecho, esta reforma fiscal, que bueno, ya en este sexenio no se hizo, pero sí se hizo esta otra parte de esta reforma tributaria, que ha sido también desde mi perspectiva importante, pues por primera vez los grandes contribuyentes que habían sido grandes evasores están pagando impuestos, algunos de ellos, no todavía todos, pero se les ha obligado a pagar impuestos como nunca. Y eso, bueno, ha permitido también tener ingresos a la hacienda pública muy importantes, y la parte, insisto, de esta reforma hacendaria ha sido fundamental. ¿Cuál sería tu valoración sobre esto, Jesús? A ver, varios puntos. Una, qué importante es recalcar que esta encuesta se hizo en época de pandemia, ¿no? Cuando mucha gente fue despedida. Entonces, el nivel de ingreso, la gente que estaba percibiendo ingresos, se modificó notablemente con los 2 años anteriores. Entonces, ahí tenemos un desfase que quizá la siguiente encuesta va a ser mucho mayor el ingreso de la gente que tiene menos. ¿Por qué? Porque se han estado recuperando algunos de los empleos, ¿ok? Entonces, no es tan real, no va acorde con la realidad actual esta encuesta, porque fue realizada en tiempos de pandemia. 2, tengo entendido que fueron como 100,000 millones de pesos para los programas sociales tan solo en el primer año de Andrés Manuel López Obrador. Ahorita debe de andar 2 billones, querida Jesús, 2 billones de pesos. Fíjate, 2 billones. Ajá, yo estaba hablando de los adultos mayores nada más, ¿no? Entonces ya de todos, 2 billones, bueno, es una gran cantidad para la persona que lo preguntaba. Y la otra, la reforma. Creo que efectivamente tiene que haber una reforma fiscal. Sin embargo, tú no puedes meter una reforma fiscal. Primero prometió que no iba a aumentar los impuestos, ¿verdad? Entonces, ¿qué fue lo que hiciste? El gobierno de Andrés Manuel lo que está haciendo es paulatinamente metiendo en cintura a todas estas grandes empresas. Entonces, lo primero es, no pagabas impuestos. Vamos a empezar a que pagues, ¿no? Y entonces de ahí se obtienen mayores recursos. No es que haya nuevos impuestos, simplemente lo que estaba mal lo estamos corrigiendo. Ya se están acostumbrando. Es como es que la conferencia de Andrés Manuel de ayer a mí me llamó muchísimo la atención, porque decía, antes los grandes empresarios sabían que no pagaban. Primero les teníamos que decir, es que tienen que pagar impuestos. Es cierto, era legal que no pagaran, pero con el nuevo modelo sí tienen que pagar. Ahora ya están acostumbrados a que tienen que pagar. ¿Cuál va a ser el siguiente paso? La reforma fiscal, ¿no? Obvio, o sea, ya los acostumbraste un poquito, ¿sí? Es paulatino todo, no puedes meter los impuestos de fregadazo, de momento, ¿no? Creo que tiene que ir de manera poco a poquito. Por ejemplo, estas reformas en términos tributaria a mí me pegaron, ¿sí? Yo de repente tuve que pagar 30,000 pesos anuales, ¿no? Solamente porque como estaba recibiendo recurso, además del de la revista Proceso, empecé a recibir recursos de la universidad, entonces ya pasé al siguiente decil, al siguiente piso,
Y entonces resulta que recibía un chorro de dinero y me dijeron, bueno, ahora vas a pagar anualmente 30,000. Y dije, ¿y de dónde carajos voy a sacar esos 30,000? Ahora yo ya sé, ¿no? Cuánto es el dinero, porque yo estaba acostumbrada, al contrario, a recibir del gobierno regreso de impuestos, ¿no? Entonces, va paulatinamente, o sea, se va adecuando. A mí también me pegó, a todos los comunes y corrientes nos pegó, pero ya nos estamos acostumbrando y a poder manejar el gasto. Y no se trata de acostumbrarnos a que nos madreen, no. Se trata de que las cosas tienen que ser como deben de ser. Debo de pagar lo que cuesta. Y ya finalmente, las medicinas. Estaba hablando con un doctor particular, ¿no? Porque se canceló una cita con un cardiólogo porque en el IMSS, porque resulta ser que hay nada más un cardiólogo aquí en Mexicali, ¿no? Porque los demás renunciaron porque la carga de trabajo es excesiva, etcétera. Y entonces, pues tuvimos que ir de manera particular a verlo, al mismo cardiólogo que trabaja de manera particular. Y yo le preguntaba del medicamento y me dice, es increíble cómo el IMSS ahora está teniendo más medicamento que al inicio del sexenio, ¿sí? Pero es medicamento de muy buena calidad. Esa es la diferencia con los medicamentos anteriores, ¿no? Entonces, recordemos que cuando llegó Andrés Manuel, se hizo un bloqueo para adquirir medicamento. Ahora va paulatinamente. Estos son parte de los beneficios, a final de cuentas, de este cambio de régimen. Yo no sé si va a continuar o no, ¿sí? Pero lo que sí es cierto es que la nueva administración, si es que gana Morena, va a tener que hacer la segunda parte de Andrés Manuel, la reforma fiscal, ¿sí? Y la construcción o la contratación de médicos, como tú dices, o como dice Héctor, es que falta muchísima infraestructura médica. Bueno, ya se empezó a mejorar el medicamento, ahora faltan el pago a salarios, ¿no? Mejorar los salarios para tener buenos médicos. Eso ya le va a tocar a la segunda parte. Todos los cambios de régimen requieren ir de manera paulatina, ¿no? Y este fue un cambio muy, muy fuerte. Y apenas estamos viendo la puntita de los beneficios que tendría si este nuevo régimen se pudiese establecer al 100%, creo yo. Ya, gracias, Jesús. Pues bueno, nos llevamos hasta ya todo el programa en el tema, pero bueno, me gustaría, si les parece bien, pasar también a abordar el tema del GIEI. Alejandro también lo quería plantear desde una óptica también transeccional del papel del ejército mexicano en nuestro país. Así que, pues Alejandro, tenemos todavía 10 minutos para que los distribuyamos aquí en la mesa. Adelante. El micrófono. Ya está, perdón. Digo rápido el comentario porque es un tema que se ha estado trabajando en las diferentes mesas aquí en Momentum, ¿no? Y es simplemente una reflexión en el sentido que pues todo apunta a que la impunidad se va a erigir como norma en el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y que será una impunidad que se va a heredar a la próxima administración. El presidente Andrés Manuel López Obrador en poco más de un año termina su gestión y esto tiene todas las vistas, todo digamos, todo el perfil de que se podrá señalar a uno u otro militar, se podrán establecer alguno que otro culpable, pero la justicia no llegará de la mano de la verdad. Eso ya me parece que se ha perfilado y así se va a profundizar. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer el próximo sexenio, no? ¿Qué vamos a hacer de cara a la próxima administración? Y yo creo que este es uno de los temas más importantes en el que las corcholatas y las taparroscas y todo el mundo se debe de pronunciar desde ya, porque tenemos una herencia perniciosa de la mano de los militares
que van a permanecer en la impunidad. Y yo no estoy, por supuesto, en lo absoluto de acuerdo con que son uno que otro mal elemento, las famosas manzanas podridas. Es la institución en conjunto la que ha estado sistemáticamente violando los derechos humanos en este país desde por lo menos 1968. Nos podemos ir todavía más atrás, ¿no? Mientras no haya un proceso de en serio, profundo, de justicia transicional, no puede haber verdad, no puede haber justicia, no puede haber reparación del daño y sobre todo no puede haber garantía de no repetición. Entonces termina pronto este sexenio, esta administración, pero el problema ahí va a seguir y es un problema que tenemos todas, que tenemos todos. Era esta breve reflexión nada más que yo quería presentar. Gracias, Alejandro. Héctor, si pudiéramos también tejer el comunicado que dio ayer a conocer el subsecretario Alejandro Encinas, y bueno, esto que ha estado planteando el GIEI y lo que acaba de decir esta mañana el presidente, Héctor. Bueno, sí, se me hace muy preocupante cómo está ahora sí que actuando pues, la institución militar. Aquí me refiero a la Sedena y a la Secretaría de Marina y qué tanto están empoderados, ¿no? Pero bueno, también por otro lado es muy fácil decir, no quiero esto, no quiero aquello, no quiero lo demás, pero habría que ver también cómo estamos en el contexto actual, ¿no? Acaba de salir también la noticia, ese era otro de los temas propuestos, el alcance que tienen ya incluso a nivel de transnacional los dos grandes cárteles que operan aquí en México, que no son los únicos, por cierto, pero bueno, hablan de miles de personas que tienen en no sé cuántos países y la presencia que tienen en la gran mayoría de los estados aquí de México, ¿no? El mismo presidente López Obrador habló que en su momento de campaña y desde atrás, que no a la militarización, que el ejército a sus cuarteles, todo lo que pues ahora sí que siempre hemos estado proclamando, ¿no? Y habría que ver cuál fue la envergadura, digamos, del tamaño que se encontró, que tenemos aquí de inseguridad, de asesinatos, de avance del narcotráfico. Si bien es cierto que hay una buena noticia de que, ahora que estábamos hablando de cifras, de estadísticas, de que disminuyó en determinado porcentaje el número de asesinatos en el país, pues también es cierto que por ejemplo, creo que por lo menos el 80% de los municipios de México están infiltrados en mayor o menor medida por el narcotráfico. ¿Y qué tanto, digamos, en lo que podemos resolver con policías o con otro tipo de cuerpos de seguridad, pues van a enfrentar pues ahora sí que esta situación, que mientras en Estados Unidos no se haga algo al respecto, pues vamos a continuar exactamente igual, ¿no? Entonces, creo que sí, habría que ver qué medidas se van a tomar a corto, a mediano y a largo plazo, porque como bien decía Jesús, ella lo mencionaba en el aspecto fiscal, pues aquí también en términos de seguridad, me parece que así de tajo no vamos a resolver una situación que se ha dejado crecer muchísimo, por lo menos desde la década de los 70 aquí en el país. Ya, Jesús Cervantes. Pues es muy difícil, creo yo, para un presidente de la República avalar lo que dice el GIEI y decir sí, los militares están bloqueando la institución cuando le ha dado todo a los militares, ¿no? O sea, tienen puertos, tienen aeropuertos, tienen construcción, tienen el Tren Maya, están en todos lados los militares, ¿ok? Entonces, a mí me parece que sería muy complicado para quien decidió que se metiera hasta la cocina al ejército, avalar al GIEI, y es más fácil poder decir, solo algunos elementos han actuado mal o actuaron mal en el caso de la desaparición de los muchachos de Ayotzinapa, ¿no? Pero lo que la población estamos viendo, ¿sí? Es lo que dice también Javier. O sea, nosotros vemos cómo los militares han incurrido en violaciones, cómo no se trata de que hoy los militares son bien buena onda. No se trata de que hoy los militares están teniendo cursos sobre derechos humanos, cursos sobre el uso de la fuerza, que es una nueva ley, ¿no? Que se estableció al inicio de la llegada de Andrés Manuel López Obrador. No,
Se trata de una justicia, como bien lo dice Alejandro, Seccional. ¿Transaccional? No, Transición. de transición, de transición. Transicional. Ujú. Transicional. Ajá, o sea, tú vienes viendo cómo el ejército ha cometido una serie de abusos desde hace muchísimos años. Entonces, es un asunto de justicia, ¿no? Que la institución como tal, no uno, no dos elementos, la institución pueda resarcir esas malas conductas que establecieron a lo largo de varios sexenios, ¿no? Porque solamente con eso se puede hacer justicia. No nada más en el caso de los 43 de los de Ayotzinapa. O sea, tenemos Aguas Blancas, tenemos una serie, tenemos Chiapas. O sea, los que estuvimos ahí en Chiapas en el 94 lo vimos, nos daba pavor toparnos con algún retén militar porque teníamos miedo a una violación, teníamos miedo a una desaparición, ¿no? Entonces, no se trata de un solo evento y creo que es en lo que está fallando Andrés Manuel, ¿no? Al decir que no es toda la institución, que nada más un solo elemento. Pues obviamente por eso están molestos en el GIEI, ¿no? De que se les cerraron las puertas, de que no hubo toda la información que se requería, aunque Andrés Manuel dijo ayer que se rompió el pacto de impunidad que había, ¿no? Y que hoy ya se está dando más información. Pero yo creo que sí se tendrían que llevar a juicio a muchos más elementos, todos los elementos que participaron cuando se llevaron a los muchachos a la estación policíaca, por ejemplo, ¿no? Que todos sabemos que estuvieron ahí y sabemos que hubo elementos del ejército que los recogieron, ¿no? Entonces hay muchos elementos del caso de los 43 que no van a quedar claros en este sexenio, evidentemente, aunque Andrés Manuel dice que ya saben, que ya tienen quién fue, ¿no? Pues todo mundo suponemos que fue el crimen organizado en connivencia con corporaciones policíacas y en connivencia con elementos del ejército. Eso ya lo sabemos, ¿no? Si nos va a presentar la cara de un grupo delictivo, creo que los padres de los muchachos no se van a quedar satisfechos en ese tema, ¿no? Es finalmente pues una de las promesas incumplidas hasta el momento del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ya veremos, ayer le preguntaron y dijo, ¿va a cumplir su promesa? Pues sí, la voy a cumplir. Pues sí. No sé cómo le va a hacer, pero bueno, ahí ya estaremos viendo. Alejandro, en un minuto, ¿con qué te despides? Me despido retomando un poco esta reflexión de Jesús y con una idea que pues me ha estado rondando en la cabeza, y es que el comandante supremo de las Fuerzas Armadas en México me parece que más bien es un comandante suprimido. Gracias. Héctor. Qué fuerte comentario, ¿no? Así es, Alejandro, no le hagan caso, luego se pone pesado. No es cierto. No, pues yo esperaría que... Esa es la mirada. Ajá. Yo esperaría que por el bien del país el presidente sí cumpla su palabra, porque me parece que en este indicador y en el de pues que baje la inseguridad y el número de asesinatos en el país, pues él mismo dijo, ¿no? Ahora sí que borrarían todos los logros que ha alcanzado hasta el momento y que dejaría de ver si no los logra cumplir. Jesús. Yo creo que no va a lograr acabar con los niveles de inseguridad, va a ser su gran deuda. Yo sí esperaría que lo hiciera con lo del GIEI y lo de la desaparición de los muchachos, pero me parece tan complicado porque entre más tiempo pase, más se enredan, más archivos desaparecen, algunos quizá ya se quemaron, más pruebas, las cadenas de custodia fueron hechas una porquería, no se les respetó y me parece que va a ser muy, muy difícil, pero también creo que aquí el que puede salvar a Andrés Manuel López Obrador se llama Alejandro Encinas. Yeah. Sí, pues bueno, les agradecemos, mis querida Jesús, Alejandro, Héctor, Javier, y pues sí, son las miradas de
todos los ángulos de las promesas que se están cumpliendo, de lo que no se está cumpliendo. Lo que me queda claro es que este balance que uno puede hacer del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues en lo que toca a las Fuerzas Armadas, pues mucho que desear ahí, y como bien señalaba Alejandro hace un rato, pues hay que ver para el siguiente la siguiente presidenta o el siguiente presidente, pues el papel que le va a dejar ahí, porque va a dejar unas Fuerzas Armadas extraordinariamente empoderadas, y si así ni este presidente las puede controlar, pues imagínense, así como están quedando de empoderadas, a ver cómo le va a hacer el que viene. Así que Alejandro, Héctor, Javier, Jesús Cervantes, como siempre, muchísimas gracias. Un abrazo. Gracias. Que tengan muy buen fin de semana a todos. Igualmente.